Lo primero que quería compartir con ustedes es que no debemos dejar de sentir extrañeza porque tengamos que ser pequeñas, modestas asociaciones de la sociedad civil quienes organicemos este tipo de eventos, recordando cuán necesario es avanzar hacia una mayor unidad de la hispanidad. Es cierto que cada año surgen más y más pequeñas asociaciones hispanistas, que las redes hierven, que se nota que la sociedad civil de los países hispanos está en ebullición, pero las élites políticas, económicas, mediáticas siguen mirando para otro lado, no se dan por aludidas, se esconden. Es una normalidad absoluta y cada año queda más patente. Y es inevitable preguntarnos por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos bloqueados? ¿Por qué no avanzamos en la dirección que es obvio que más nos conviene? Y la propia figura de don Pedro puede darnos algunas claves de ese por qué. Pero antes hagamos un brevísimo repaso de los muchos méritos de don Pedro para que hoy le agradezcamos su trabajo. Es un trabajador incansable, quienes vean su canal de YouTube pueden comprobarlo, entusiasta, cercano, siempre respetuoso, un conciudadano ejemplar, pero además está disfrutando de un éxito arrollador. Casi 1 millón de suscriptores en YouTube en menos de 2 años, 200 millones de reproducciones, uno de los 10 analistas geopolíticos más reconocidos del mundo, libros publicados en 11 idiomas diferentes. Para colmo, publicó hace poco más de 1 año el libro Geohispanidad, que se ha convertido en un éxito de ventas, que es un referente que nos abre los ojos a las posibilidades reales de la comunidad hispana. Por si fuera poco, y no me puedo explicar cómo saca tiempo y energía para todo esto, realiza frecuentemente giras por Hispanoamérica, donde ha recibido con la admiración y elogio unánimes. Pedro Baños vive la hispanidad, Pedro Baños construye la hispanidad. Es triste decirlo, pero solo don Pedro ha hecho más por la hispanidad en estos últimos años que toda Radio Televisión Española, con sus 7.000 empleados, con su canal internacional, que como botón de muestra ni siquiera es capaz de retransmitir la gran cabalgata por la hispanidad que se celebra en Madrid y que seguramente es el mejor desfile festivo del mundo de cuantos celebran el descubrimiento de América, ¿no? Pero bueno, tras esta relación de méritos conviene también darse cuenta que, como sucede con los grandes luchadores o con los grandes estrategas, sus mayores méritos vienen siempre unidos a sus combates más duros, a sus batallas más difíciles. Sabemos que don Pedro ha vivido también momentos desagradables. Aunar inteligencia, conocimiento, patriotismo, sentido común e independencia de criterio parece ser una combinación muy peligrosa para algunos. Y esos algunos han decidido plantar una posición frontal a esas cualidades, en perjuicio de todos nosotros, en perjuicio de todos los conciudadanos de don Pedro. No es momento de entrar a comentar detalles, pero sí debemos recordar especialmente hoy que cuando el coronel tuvo la oportunidad de alcanzar un puesto de verdadera relevancia para servir mejor a su país, para servirnos mejor a todos nosotros, inmediatamente saltaron en tromba para impedirlo, como una jauría perfectamente coordinada, usando calumnias, mentiras y difamaciones. El ataque llegó hasta tal punto que un diputado británico se dirigió por escrito a nuestro presidente del Gobierno, presidente del Gobierno español, para decirle que era inaceptable tolerar semejante injerencia de parte de los servicios de inteligencia británicos hacia un país que se supone que es amigo y aliado de Gran Bretaña. Esto me refería al inicio de la intervención. Quizá lo que sabemos a ciencia cierta que sucedió con don Pedro nos dé una pista de por qué nos pasa lo que nos pasa. Quizá explique mucho de lo que nos pasa, o quizá para algunos yo esté viendo gigantes donde solo hay molinos, pero somos muchos los que vemos esos molinos. En todo caso, tengamos un entorno más o menos desfavorable, está claro que lo que tenemos por delante es una ingente tarea de acercamiento, de hermanamiento entre los 600 millones de ciudadanos de la comunidad hispana. Una tarea para varias generaciones. En esa tarea, don Pedro va por delante, abriendo camino. Él consigue, gracias a su talento, constancia, esfuerzo, conocimiento, lo que está al alcance de muy pocos conseguir. Así que nuestro deber es apoyarle, ayudarle y animarle a seguir con su labor. Y este es el objeto de este acto sencillo, agradecerle a don Pedro todo su trabajo en bien de la hispanidad. Ojalá consigamos trasladarte, Pedro, esta tarde todo nuestro calor y afecto por tu figura y toda la admiración que sentimos por tu labor. Y como prueba de que ese agradecimiento y esa admiración son compartidas por muchos, queremos mostrarles un vídeo con mensajes hacia don Pedro de anteriores galardonados del Premio Hispanidad, que nos hablan desde tierras lejanas, desde Argentina, Patricio Lons, desde México, Juan Miguel Zunzunegui, y de otras personalidades que seguramente conocerán ustedes. Queridos amigos, quiero saludarlos a todos en este día tan especial que es la entrega de los premios Hispanidad y darle un agradecimiento muy particular a mi querido amigo Pablo León, que se ha portado tantas veces generosamente conmigo y que me dio la primera edición de este premio, que ya va generando toda una tradición.
y me ha pedido que hable unas palabras en esta tercera entrega, que es a otro querido amigo, que es el coronel Pedro Baños. Como Pedro es un militar, pensé unas palabras teniendo en cuenta su oficio, y aquí se las quiero plasmar. La vida es milicia, y uno en 1000 es capaz de llevarla con la fuerza suficiente para proteger a sus paisanos, a sus compatriotas, de los ataques que vienen más allá de la foresta, del enemigo forastero, que inocula sus sombras donde quiere sembrar discordia. Hoy, especialmente, vivimos un tiempo de sombras, de engaños y de discordias. En esas pruebas se forja el soldado, pero la gran fragua del militar es cuando le retiran sus armas naturales de su oficio y decide seguir luchando por su patria. Al coronel Baños le pasó que su retiro de la carrera de las armas lo enfrentó a nuevas adversidades, a las que enfrentó con el arma más poderosa con la que podía enfrentar, su inteligencia. Con ella y su voluntad, desarrolló las preguntas y respuestas que deben hacerse los europeos para encontrar una solución a la disyuntiva en que se encuentra el continente. ¿Civilización o sustitución? ¿Paz o extinción? Y no una paz como ausencia de conflicto, sino de injusticias. Injusticias que se presentan de las más diversas formas al español contemporáneo, al europeo de estos tiempos. Demografía en descenso. Sustitución poblacional con una invasión primero silenciosa, hoy descarada y ruidosa. Tergiversación de su historia, borrado de su civilización, destrucción de su industria, apostasía religiosa, abandono casi total de la identidad cristiana de Europa. Recordemos que antes Europa era la gran cristiandad. Vacío nihilista, como nunca se había visto en la humanidad. Eso es lo que estamos sufriendo en Europa. Riesgo de guerra mundial en el continente. Los peores temores de las profecías marianas parecen corporizarse. En este panorama de necedad política en Occidente, Pedro Baños, un coronel español, alza su voz de advertencia, no con espíritu admonitorio, sino de clara advertencia de que no tenemos por qué elegir el abismo cuando nuestro continente goza de una base firme de 27 siglos. Desde Parménides a la fecha, lo mejor de la civilización humana lo ha dado Europa. Estos 27 siglos crearon esta maravillosa civilización, puente de las civilizaciones y culturas de todo el orbe. Baños nos advierte desde aquel olvidado 2014 del riesgo que corre la humanidad, y a él le debemos una voz tonante para rescatar nuestra identidad. Gracias, coronel Pedro Baños, por su trabajo y por tan merecido premio. Reciba usted un abrazo español y argentino. Muchísimas gracias por haberme permitido participar. Un fuerte abrazo para Pablo y un fuerte abrazo para el coronel Pedro Baños. Queridos amigos, soy Juan Miguel Zunzunegui, encantado de saludarlos desde México y encantado, por supuesto, de poder saludarlos en una ocasión tan maravillosa como premiar, como darle este premio de Hispaunidad con el maravilloso Blas de Lezo al coronel Pedro Baños, porque, bueno, me encanta que le vayan a dar el premio a Pedro Baños. Aquí tenemos su libro, porque hemos hablado mucho del pasado de la hispanidad. Yo tuve el honor de recibir este premio el año pasado. Yo hablo mucho del pasado, trato de proyectarlo al futuro, pero Pedro Baños nos habla de futuro. Esta es la maravilla. No es si fuimos imperios, si fuimos grandes, si hubo conquistas, si hubo violencia, si fue terrible, si fue glorioso. No se trata de eso. Se trata de que ninguna civilización tiene hoy en día las circunstancias tan favorables como lo tenemos los hispanos para ser una gran potencia geopolítica. Me parece que Pedro Baños hace un gran trabajo porque él está hablando de la hispanidad, del futuro, y eso es fundamental. Así es que, pues, un saludo a todos, muy agradecido, como siempre, de que me tomen en cuenta, y una gran felicitación, un fuerte abrazo a Pedro Baños, porque estoy convencido que lo que él nos dice es lo más importante. No hay tanto que hablar del pasado, solo para recordar que tenemos mucho para ser dueños del futuro. Válgame el cielo, qué gozo causa al espíritu contemplar que, aún pasada mi centuria,
no se apagan en el mundo las luces del valor, de la sabiduría y del amor a la patria. He de confesar que mi espíritu se regocija al ver que aún hay en vuestro tiempo hombres dignos de loa. Y me refiero, sin más rodeos, al discreto caballero don Pedro. Es, como este humilde servidor que os habla, un diestro hombre de armas y a la par de fina pluma. No solo domina el arte de la estrategia, sino que la expone con claridad, cual buen maestre de retórica. Y digo sin empacho alguno que grande es mi contento al contemplar la obra que este caballero emprende en bien de la hispanidad, de nuestros hermanos de allende los mares y de cuantos sienten arder el pecho la llama común de nuestra lengua y memoria. ¿Y qué decir de sus nobles labores? Este caballero entiende la profunda verdad que dictó mi ingenioso hidalgo a su fiel escudero. Amigo Sancho, no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Don Pedro, grande es su hidalguía, limpia su bonomía y firme su determinación en causas que muchos juzgan arduas. Y aunque alguno, por liviandad o ignorancia, osare tacharle de quijotesco, sepa tal murmurador que no hay empresa noble, que no requiera del espíritu que movió a mi manchego caballero, a desafiar gigantes, donde otros solo veían molinos. Por todo ello, reciba mi parabién don Pedro por este galardón. Merecida corona a sus obras, a su hidalguía y cortesía, galas todas del espíritu que no busca provecho, sino honra, y que se alza por encima de los vanos intereses del siglo. Y concluyo ya, diciendo que hombres como él son los que mantienen vivo el pulso de esta gran familia nuestra, y que Dios le guarde muchos años, para que prosiga su honrosa labor. Habla Blas de Lezo, teniente general de la Armada de Su Majestad Católica, defensor de Cartagena de Indias. Alzo la voz desde los mares de la eternidad para saludar al excelentísimo coronel Baños. En vos reconozco a un hombre de armas y de honor, de los que no rehuyen la verdad, ni escatiman el aliento cuando es menester servir a la gran familia hispana. Yo, que medio hombre fui a los ojos del mundo, mas entero en espíritu y leal hasta la muerte. Dejadme que os diga, perseverad, perseverad como yo perseveré, porque el enemigo inglés, pérfido entonces, mudó de traje, mas no de entraña. Si antaño se ocultaba tras las brumas del océano, hoy se esconde en nuestras instituciones, mancillando nombres gloriosos de nuestra armada, como el del heroico Elcano. Recibid, pues, mi admiración sincera por este galardón que muestra mi menguada figura, coronel, y que deseo le inspire a seguir defendiendo la hermandad en nuestra patria, y que nunca desfallezca vuestro empeño en mantener unida la estirpe hispana, espejo de valor, de honra y de fe. Desde la eternidad, donde mora el espíritu en paz con el Altísimo, alzo mi voz. Mirando las tierras de las Indias, que fueron en mi tiempo tan amadas y cuidadas, contemplo agora con honda pena cómo se hallan divididas y enfrentados por maledicencias y engaños, que siembran discordia entre quienes son, por linaje y memoria, hermanos. Mas mi corazón se regocija, don Pedro, en saber con cuánto denuedo busca reunir y hermanar a cuantos fueron mis vasallos y hoy son mis hijos por la sangre y la fe. Sabed, buen coronel, que vuestra empresa es de largo aliento, mas digna de perseverar, como lo fue la mía ante los muros de Granada. Sabed, don Pedro, que la eternidad nos contempla,
Ningún esfuerzo en servicio de la unión y del amor entre hermanos carece de premio ante los ojos del Altísimo. Entended que toda hazaña, por dura que parezca, se cumple en su hora cuando se obra con verdad y con esperanza. Recibid mi bendición y mi gozo por el galardón, justo premio a vuestra fidelidad y esfuerzo. Y desde esta morada eterna oro por vos y por toda la hispanidad, para que un solo espíritu y un amor fraternal vuelvan a ceñir las laces de nuestra gran familia. No nos dirían cosas muy distintas de estas si pudieran hablarnos, seguramente. O quizás serían más severos con nosotros sobre cómo hemos mantenido su legado. Pero bueno, ahora lo que importa es que Alberto nos comparta sus reflexiones sobre la figura del coronel, que seguro serán muy acertadas. Gracias, Pablo. Bueno, después de tan ilustres predecesores, realmente me siento un poco abrumado. No sé qué puedo aportar. Doña Isabel, don Blas, en fin, Zunzunegui, Lons. Así que bueno, pero estas palabras surgen no solo de la cabeza, sino del corazón, y espero que estén a la altura del personaje premiado. Para mí es un honor y un placer, y no es una fórmula meramente protocolaria, cumplir con la función de presentar a un gladiador de la guerra cultural y de la geopolítica, un firme defensor de la hispanidad. Si no me equivoco, corrígeme Pablo, tras 3 años de conceder este premio a personas del otro lado del Atlántico, todos ellos con sobrados méritos, este es el primer año que se concede a un nacional español de este lado del charco, y nadie mejor que Pedro Baños para tal alto reconocimiento. Baños es una de esas personas por las que merece la pena dar la vida para garantizar su derecho a defender lo que defiende, sin necesidad de secundar al 100% todo lo que dice, máxime cuando esa libertad hoy está en peligro. Y por cierto, esta frase no es de Voltaire, como vulgarmente se cree, que era básicamente un galo engolado hispanófobo sobrevalorado por los hispanobobos, que espero que no haya ninguno en esta sala, sino de Beatriz Hall, que era una de sus comentadoras. Un ejemplo más de cómo se escribe la historia. Por eso necesitamos voces como las de Baños, para poder todo lo que parece claro en cuestión y sacarnos del vasallaje cognitivo que nos atrapa y nos adormece. Empecemos dando algunas notas biográficas del personaje. Pedro Baños Bajo, nacido como león rampante en el viejo reino de León, está casado, aquí la prueba, y es padre de 3 hijos. Es coronel del Ejército de Tierra, del Arma de Infantería, hoy en situación de retiro. Aunque él no lo sepa, también es honesto, pues cuando en este país todavía nos inculcaban valores, deberes y disciplina en el añorado servicio militar obligatorio, para otros la puta mili, yo llegué al grado de alférez de complemento en la escala en Infantería. De hecho, probablemente coincidimos en el patio de la Academia de Toledo, sin saber que algún día nos encontraríamos en otras luchas. De aquella experiencia recuerdo especialmente cuando se nos decía que el infante no conoce obstáculos que paren su camino. Baños es prueba viva de esto. Entre sus destinos militares cabe destacar que fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, así como durante 7 años profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, el CSD. En su último puesto fue jefe del área de análisis geopolítico en la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio. Ha participado en 3 misiones en Bosnia-Herzegovina y colaborado en el Parlamento Europeo como asesor militar. Pero con ser importante y relevante esta trayectoria impoluta de un militar de prestigio, hoy no estamos premiándole principalmente por eso. Pedro Baños es un gran militar, sí, pero también un guerrero cultural, un investigador y un gran comunicador. Y por encima de todo, un patriota incómodo para el poder, que nos recuerda a aquellos héroes hispanos que no se arredraban frente a las dificultades y conflictos y que iban siempre plus ultra de lo conocido y de su propia comodidad. ¡Qué tiempos aquellos! Cuando pasa a la reserva, en 2012, el coronel tomará una nueva singladura vital que se concretará en su primer libro, publicado en 2017, Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Desde entonces se ha convertido en un afamado escritor, conferenciante habitual sobre geopolítica, estrategia, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, seguridad y defensa. A su primer libro más vendido,
no sé si está aquí Gloria Lago para no decir bestseller. Le seguirán otros como El dominio mundial, el elemento de poder y claves geopolíticas, El dominio mental, la geopolítica de la mente, La encrucijada mundial, un manual del mañana, El poder, un estratega lee a Maquiavelo, y el de geohispanidad, que luego nos ocuparemos de él. Sin embargo, no todo ha sido fácil en su trayectoria, como ya nos recordaban algunos de los intervinientes, y es que el camino del héroe hispano implica enfrentarse y vencer a más de un dragón, incluidos los Batman aztecas de turno. En 2018, fuerzas oscuras intervinieron de manera artera, cual vendedores de opio, para boicotear su nombramiento como director del Departamento de Seguridad Nacional en presidencia del Gobierno, aunque visto lo visto, tal vez en esta ocasión le hicieron, sin saber, conscientes, un favor. Pero si alguien creía que podía acabar con el coronel en los despachos, olvidaba que en esta tierra los héroes ganan batallas hasta después de muertos, como hiciera el gran Cid, hoy lamentablemente convertido por algún académico de toda 100 y del rigor mortis en un simple mercenario. También de Pedro el Campeador han dicho casi cualquier cosa, pero ladran Sancho, luego cabalgamos. Y es que hoy su canal del coronel en YouTube alcanza más de 800.000 suscriptores. El coronel sí tiene quien le suscriba. Hasta mi hermana te sigue, Pedro. Si te atacan es porque te temen, y si te temen es porque estás en el buen camino. Participa igualmente en programas de televisión de alcance, destacan los dirigidos por el periodista Iker Jiménez, tanto en Cuarto Milenio, hablando sin complejos de lo paranormal, como en Horizonte, donde hace lo propio denunciando a numerosos paranormales. Llegó a contar con programa propio en televisión, La Mesa del Coronel, donde se podía escuchar hablar en todas las cosas de la ventana de Overton, que explica gran parte de lo que se ocurre hoy, pues nunca tantos bebieron tanto veneno intelectual de tan tontos, parafraseando a Churchill. Un personaje, por cierto, que por ser inglés sí tiene derecho a disfrutar de su leyenda dorada personal, a pesar de haber promovido los primeros campos de concentración en África que luego reproducía en Inglaterra. Pero así se escribe la historia, por si todavía queda algún hispano bobo en la sala, que espero que no. Leer a Baños a mí me ha servido personalmente para pergeñar ideas de mis libros, sobre todo la guerra cultural y del Sacro Imperio Romano Hispánico. Mi intuición de que el principal campo de batalla de la guerra cultural es nuestro cerebro, pues somos lo que pensamos, me la confirmó el coronel cuando afirmaba en su libro El dominio mental: quien diga que no está manipulado se equivoca. Y es que la geoestrategia se juega crecientemente en el terreno inmaterial de la cultura, cuando no directamente en nuestra mente, siendo el objetivo su dominio, decía el coronel. Eso lo sabemos muy bien los hispanos en general y en particular los que nos dedicamos a desenmascarar la leyenda negra. El coronel Baños me ayudó igualmente a comprender por qué la Inquisición ha quedado solo con el calificativo de española, unida a la imagen de intolerancia hispana durante más de 3 siglos, cuando en realidad empezó en Francia para acabar con los cátaros, otros cristianos. Y es que la Inquisición en realidad siempre la han practicado otros y lo siguen haciendo. Así dice Baños: aunque hoy en día no se lleva a nadie a la hoguera, los procedimientos de destrucción social son más sutiles y no menos efectivos. Y eso lo sabemos todos, y él en persona. Pero hoy en este acto debemos prestar especial atención a su último gran libro, Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico, donde tuvo la amabilidad no solo de citarme, sino también de acoger una contribución mía al final, con el título La hispanidad en las guerras de los nombres. También cita a otros muchos colegas, incluyendo a Pablo Asunción, aquí presente, al recordar los 222 hospitales que se crearon en el siglo XVI en el Virreinato de Nueva España, o el primer hospital en el territorio actual de Estados Unidos, Nuestra Señora Soledad de San Agustín, en la Capitanía de la Florida. No esperen que nos lo agradezcan. Es imposible resumir en pocas palabras, y ya se me va agotando el tiempo, el contenido de esta magna obra de más de 500 páginas, pero comentaré algunos puntos. En relación con el pasado, Baños destaca que la desintegración de la monarquía española en América fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XIX. Y lo lamentable es que ha pasado desapercibida, hasta el punto, me atrevo a plantear, de que tal vez la edad contemporánea debiera comenzar con este hecho y no con la leyenda dorada de una revolución francesa que acabó cortándose cabeza entre revolucionarios y con el genocidio Levante. En relación con nuestros incómodos aliados, Baños recuerda, entre otros muchos datos, 2 que conviene no olvidar. En primer lugar, cómo los británicos, en la guerra de España contra Napoleón,
Se ayudaron más a sí mismos que a nosotros, aprovechando para cometer todo tipo de excesos en plazas como Ciudad Rodrigo, Badajoz o San Sebastián. En realidad, cabe adivinar que lo que querían era proteger, más que a su aliado natural, Portugal, su base de operaciones en Gibraltar. Si sigue ahí, como unas últimas colonias del siglo XXI, es porque nos tienen colonizados, no solo territorial, sino también mentalmente. En segundo lugar, Baños también nos recuerda la participación activa de la CIA, para que quien esté grabando, así no lo... a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en el devenir político de muchos países hispanos, favoreciendo, llegado el caso, golpe de Estado. En ese sentido, cuando algún país hermano hace de España la causante de sus males 5 siglos después, es fácil adivinar qué o quién se encuentra detrás de tal patraña. De hecho, en relación con el presente y el futuro de la hispanidad, Baños destaca los intereses geopolíticos de otras potencias en la zona. Para contrarrestar esta jugada, el coronel propone una neohispanidad, cito comillas, para que unidos, fortalecidos e independientes volvamos a tener la influencia mundial que nos fue hurtada. Pero no se queda, como otros, en el mero desideratum o buenas intenciones de las que, según nuestro refranero, el infierno está empedrado, sino que para llevar a buen término esta neohispanidad plantea un conjunto de iniciativas concretas en los ámbitos de la cultura, la economía, la tecnología y la política. Agradezco aquí también al coronel que cite mi decálogo de medidas para la acción, que ya van por el número 20 en el próximo libro. De las múltiples medidas e iniciativas que recoge el coronel, quisiera destacar aquí algunos ejemplos musicales de combinación de estilos hispanos que menciona, como el disco Raíz, con millones de visualizaciones, o el grupo Son de Frontera. Y es que una muestra de que somos parte de la misma familia cultural es que bailamos la misma música. Y ya termino. Decía David Bohm, uno de los mejores físicos cuánticos de todos los tiempos, que la realidad se compone de 2 partes, la aparente y la implicada. Esa que está escondida y que, sin embargo, explica y da sentido a lo que se muestra a nuestros ojos. A más de un crecido César le gustaría que bastara poner el dedo hacia abajo para acallar la voz de nuestro Espartaco, la hispanidad, pero no todos los Pedros son iguales, y al nuestro no le tiemblan las piernas para tener que negar 3 veces al Mesías, ni le mueve el apego al sillón por encima de cualquier principio, sino que tan solo le motiva la búsqueda apasionada de la verdad que se esconde tras el telón del teatro internacional y, por ende, hispano. En sus libros mira donde pocos miran y en sus programas e intervenciones se mete en charcos que otros tienden a rehuir por cobardía. Su misión es desenmascarar a los que manejan los hilos de las marionetas que dirigen nuestros destinos. Gracias a Baños sabemos que lo hacen siguiendo a menudo el guión escrito por otros. Porque si algo ha demostrado nuestro Pedro es que no le faltan los pinzones necesarios para enfrentarse a tempestades y troyanos y surcar las aguas turbulentas de la política y las redes, logrando salir vivo, que no ileso ni iluso, de 1000 batallas y las que todavía están por venir. En ese sentido, el coronel Baños me recuerda a Bernardo Gálvez, también militar y gran estratega, que portaba, por cierto, un león en su escudo, y que ayudó igualmente de manera decisiva a fortalecer la posición geopolítica de la hispanidad, ayudando a la independencia de los Estados Unidos. No esperen que lo agradezcan. Es conocido, entre otras cosas, por su famosa proclama de que el que tenga honor y valor, que me siga, ya voy yo por delante para quitarle el miedo, que se concretaría en su lema, yo solo. Pues bien, Pedro, quiero que sepas que aunque sigas yendo por delante, defendiendo la hispanidad y quitándonos miedos, tú no estás ni estarás nunca solo, como prueban actos y premios como este. Siempre plus ultra a tus órdenes, mi coronel. Tened cuidado. Vive la América española. Tenéis enfrente a 1000 cachorros herederos del león español. Este poema, esta parte pequeñita de un poema que escribe Rubén Darío, nicaragüense, en 1904, dirigido al presidente de Estados Unidos, que empieza, sí, seréis muy poderosos, tendréis muchos barcos, un ejército tremendo, terrible, que queréis apoderados de toda América.
Pero ojo, que enfrente tenéis a la hispanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, porque están demostrando que efectivamente seguimos siendo miles los leones herederos del Imperio Español. Y muchísimas gracias, como no, a Pablo por estas palabras, que yo decía, casi me daban ganas de aplaudir a esa persona a la que estaba refiriéndose, ¿verdad? Pero maravillosas. Y luego tenemos la gran suerte de contar con una persona que es muy diferente a mí, porque yo soy un mero divulgador, pero se habrán dado cuenta ustedes que a mi izquierda tengo a un verdadero literato, porque vaya todo lo que ha contado y cómo lo ha contado. Yo hubiera sido incapaz de escribir todo lo que ha escrito él. Y cómo no, pues también a Patricio Alonso, un buen amigo, a Zunzunegui y a todos los demás personajes históricos, que por cierto el vídeo me ha parecido extraordinario. Vaya montaje maravilloso que habéis hecho. Pero mira, Pablo, hay algo en lo que no estoy de acuerdo, porque sinceramente creo que no tengo ningún mérito. Y lo digo de corazón. Simplemente lo que hago, además como militar, es cumplir con mi obligación, con la obligación que yo mismo me di, jurando, hace ya muchísimos años, casi en la prehistoria, jurando la sagrada bandera de España, en la que en aquel momento nos decían que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España y tenemos que ampliarlo a toda la hispanidad. Y digo de España, no de ninguna otra parte del mundo. Tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender los intereses nuestros, de los españoles, de los hispanos, que nos queda mucho por defender, como para meternos en otras aventuras. Y decíamos además que esa misión se concreta en la defensa de la soberanía, una soberanía que seguimos teniendo incompleta, porque como muy bien acaba de decir Alberto, hay una parte de España que todavía sigue siendo una colonia, que es vergonzoso que esto suceda dentro de la Unión Europea, tanto que hablamos de unidad, de hermanamiento, de derechos humanos, aunque el colonizador, la colonia, la metrópoli, no pertenezca actualmente a la Unión Europea. Pero hablamos también de la independencia. ¿Hoy somos independientes? ¿De verdad? ¿Tenemos capacidad de actuar por nosotros mismos? Y luego no lo olvidemos, la otra parte del trípode tan esencial que teníamos que defender, que era la integridad territorial. Una integridad territorial que está amenazada. Y ahora, como ya estoy en la reserva, me puedo permitir el lujo de decirlo, que está amenazada. Y que precisamente cuando hablamos de reforzar este hermanamiento de la hispanidad que existe, que solo se trata de que nos lo creamos a nosotros mismos, el ejemplo que estamos dando ahora desde España es absolutamente penoso y, desde luego, no va precisamente en el camino de la unidad. Porque todo esto que está pasando, y efectivamente, como bien decía Pablo, yo llevo desde finales de agosto paseándome por muchos países de América, hablando con muchas personas, y cuando hablamos de hispanidad, hay que tener en cuenta que para muchas de estas personas, al otro lado del charco, del Océano Atlántico, siguen viendo a España como que fuéramos el ejemplo en el que les gustaría mirarse, el espejo en el que les gustaría mirarse, como que estamos por encima, que estamos más avanzados, que estamos en otro nivel. Y ahora mismo el ejemplo que estamos dando es realmente penoso, muy penoso. Piensen ustedes que muchas veces no somos conscientes de que lo que sucede, porque vivimos el día a día, tiene también una repercusión internacional muy importante, tremendamente importante. Como no estamos muchos, porque ya sabes que el riesgo de que me dejes hablar es tremendo, Pablo, pero yo sí que, con el permiso de Pablo, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento y me pueden preguntar lo que quieran. Tampoco estamos demasiados como para lo podemos hacer perfectamente. Pero mire, cuando me propuse escribir el libro, como les decía, me lo propuse como un acto más de servicio a aquello que yo había jurado, de servicio a España y, como digo, por ende, a la hispanidad.
Me di cuenta que estamos en un momento, desde el punto de vista geopolítico, que es un verdadero punto de inflexión histórico, en lo que conocíamos hasta hace no mucho tiempo ya no existe y tenemos que reconocerlo así. Hay otras potencias, hay otros poderes, hay otros intereses que ya no son los que había hasta hace muy poco tiempo. Y el problema es que en este nuevo mundo nadie habla de la hispanidad. Y si habla de la hispanidad, efectivamente es para vernos como que fuéramos ciudadanos del mundo de segunda categoría o de tercera categoría, para convertir todos nuestros queridos países hermanos de América en un gran almacén que se puede depredar, que se puede seguir utilizando indiscriminadamente sin dejarle ningún beneficio a esos pueblos. Nos siguen considerando, y en muchos casos porque tenemos un pasado y un presente católico, les guste o no les guste, nos siguen considerando que oye, que no merecemos tanto como los protestantes, los países protestantes, ¿verdad? Y lo dicen en muchos casos así de manera absolutamente abierta. Y tenemos que cambiar completamente ese discurso. El problema que tenemos, que hemos tenido a lo largo de los últimos siglos y seguimos teniendo, es que no tenemos dirigentes que defiendan ni a España ni a la hispanidad. Y esto quiero destacarlo de una manera muy especial. Con todo lo que ha pasado recientemente, luego podemos dar más detalles, con la señora Sheinbaum, la presidenta de México. Qué casualidad que se mete con España. Y aquí no solamente es que no levanten la voz, es que hay algunos políticos españoles que van a México y actúan en contra de los intereses de España. Cuando, poco después, va el presidente francés Macron, y todo fueron alfombras rojas, todo fueron genuflexiones y besamanos. ¿Es que se han olvidado de lo que hizo Francia en México? Y parece que se han olvidado que Estados Unidos se quedara con casi el 50% de su territorio. Y resulta que la culpa la tenemos nosotros hace 500 años. Cuando muchas veces son simplemente para tapar las vergüenzas de estos países, como es el caso de nuestro querido México, que siempre será nuestro querido México, y nuestros hermanos mexicanos que nos han acogido a tantos españoles cuando hemos tenido necesidad. Igual como se pone la cosa aquí en Europa con la guerra, igual mañana tenemos que volver otra vez a ir a México. Pero muchos políticos tratan de tapar sus vergüenzas. 100 muertos diarios de media por la violencia en México, precisamente acusándonos de cosas cuando no existía ni siquiera México, que cuando Hernán Cortés actúa contra Montezuma, era Tenochtitlán, no era México. Y además, los españoles, 400 soldados, apenas significamos el 1,5% de todas las fuerzas que van a actuar contra los aztecas. ¿Cómo puede decir que la culpa es nuestra? Unos aztecas que se estima que podían haber sacrificado a más de 50.000 seres humanos. 50.000. ¿Éramos nosotros los responsables? Creo que vamos a hacer muy brevemente, porque efectivamente para ir hacia el futuro, como bien ha dicho Alberto, en este libro que escribí, en el que, por cierto, tuve la fortuna de contar con la participación de Alberto, que muchas veces, cuando he estado por América, me dice, oye, qué bueno lo del término este de hispanobobos. Digo, no es mío, es de Alberto Gil Ibáñez, que es una invención suya. Tuve la suerte de contar con él, lo mismo que con 7 personas muy destacadas, que escribieran los apéndices. Porque lo que pretendemos, lo que nos gustaría a todos los que estamos hoy aquí en esta sala, esto es una obra inmensa, gigantesca. Tenemos enemigos muy poderosos enfrente, los de siempre, que siguen siendo nuestros enemigos. Y esto evidentemente no lo puede hacer Pedro Baños, que no es nadie. Esto tiene que ser una obra colectiva. Y precisamente que no fue fácil, porque la editorial no quería, es algo excepcional, que en un libro haya 8 apéndices. Puede haber 1 o 2, pero no 8. Pero insistí precisamente para reflejar, para dejar claro que esto debe ser una obra colectiva, no solo de una persona. Y pude contar con maravillosas personas, como es el caso de Alberto. Pero vamos a contar un poco, porque para ir a ese futuro tenemos que conocer el pasado. Y de las 608 páginas,
por cierto, todas absolutamente documentadas, porque el primero que aprendí fui yo, que me tuve que leer casi 100 libros, hay 40 páginas de notas. No hay elucubraciones, está todo absolutamente documentado. Pero de la mitad de ese libro, concretamente 325 páginas, es la historia. Porque si no entendemos la historia, ¿cómo vamos a ir hacia el futuro? Y aunque ustedes no se lo crean, esto que yo escribí en 325 páginas, que es el resumen de lo que escriben personas mucho más capaces que yo, verdaderos historiadores, que yo no lo soy, ¿saben ustedes que en algunas comunidades de España se estudia en una o como mucho en 2 páginas? Y que ya es que pueden salir ustedes a la calle y preguntar a universitarios, a doctores, y no tienen ni la más remota idea de la historia de su propio país, de su patria, de la gran gesta de la humanidad, la gran gesta de la humanidad. Y no tienen ni idea. Pero ya no le digo conocer en detalle muchos episodios. No, estamos hablando de las cosas más básicas, más elementales. Salgan ustedes y pregunten ahora mismo por Blas de Lezo. Por Blas de Lezo, que ya nos ha estado animando, ¿verdad? Desde la distancia. Qué triste. Pues mire, efectivamente, tenemos que entender que esto es un encuentro de civilizaciones que se produce por casualidad. Aquello no estaba planeado, no estaba previsto. Y fíjense, claro, se produce por casualidad y nadie sabía muy bien cómo reaccionar. ¿Y cómo reaccionamos? Como siempre ha reaccionado el pueblo español, con solidaridad, con humanismo, dando ejemplo, porque esa es la realidad. Fíjese que cuando los demás imperios ya tenían el ejemplo nuestro, podían haber aplicado alguno de los aspectos positivos tremendos que nosotros aplicábamos. Ni uno solo, ni uno solo. Al contrario. Fíjense, ha estado también nuestra queridísima reina Isabel la Católica, que es la que figura en la portada del libro, porque no podía dejar de representarla mediante esa figura del ajedrez, la reina. Ella es la gran reina, que ojalá de verdad algún día los españoles la pongamos en el altar que merece. Y ya llega cuando viene Colón, que viene con indígenas y les trae encadenados. Y les dice la reina, inmediatamente que se levanten, que se pongan en pie y que se les quiten las cadenas. Si a alguno se le usurparon sus tierras, que se le devuelvan, que se les envíe de vuelta con sus familias. Porque en mis territorios, que éramos todos el mismo territorio, no éramos colonias, no va a haber nunca esclavos. Y ya hay una real providencia del 20 de junio del año 1500, en el que ordena la reina Isabel la Católica que efectivamente prohíbe terminantemente la esclavitud. Que aquellas personas que se fueran encontrando en los lugares de choque, de conquista, como le queramos denominar, nunca fueran esclavos, como sucedió exactamente. Es verdad, luego hubo esclavos provenientes de África, pero nunca se esclavizó a las poblaciones que nos íbamos encontrando. Fíjese, una vez más, si ustedes salen a lo mejor a la calle y preguntan ¿quiénes fueron los inventores a lo largo de la historia de los derechos humanos? Seguro que muchos dirán los ingleses, ¿no? No, fuimos nosotros. Las leyes de Burgos del año 1512, las leyes nuevas de 30 años más tarde, de 1542, que, entre otras muchas cosas, decían que había que respetar al vencido, decían cómo había que tratar a los indígenas, limitaban las horas de trabajo a 8 horas. En el siglo XVI, a principios del siglo XVI, 7 horas en las minas, los derechos de las mujeres embarazadas. Pero ¿cómo todo eso no se estudia en los colegios? Verdaderos tratados de derechos humanos como nunca, jamás
habían existido antes, como para tantas otras cosas. Bueno, pues lo mismo que se han apropiado de que dicen que son ellos la cuna del parlamentarismo, cuando no, el parlamentarismo nació en España, en León, como tantas otras cosas que podíamos seguir hablando. El caso es que se produce efectivamente ese encuentro, pero era un encuentro en el que se trataba de quedarse, de considerar a todos iguales, de que todas las zonas tenían que prosperar exactamente igual que en aquel momento en España, en Europa, y por eso se crean esas universidades, imitando la que entonces era, si no la mejor, una de las mejores universidades del mundo, que era la Universidad de Salamanca. Y en ese México que tanto se quejan ahora, 30 años más tarde de entrar en México, en 1521, en 1551, 30 años más tarde, ya se funda la primera universidad. Pero universidades a las que podían también ir los indígenas. Estamos hablando de casi un siglo antes de que se cree la primera universidad en Estados Unidos, a la que solo podían ir las élites extranjeras, no los indígenas. Cuando hablamos de hospitales, estamos hablando que se fundaron casi 900 hospitales. Pero es que 300 de estos hospitales, un tercio, en el primer siglo, en el siglo XVI. Por cierto, en total, también un tercio en México, que tanto se quejan. Pero hospitales que en algunos casos estaban destinados en exclusividad a los indígenas y a las enfermedades que ellos tenían. Que también sobre esto hay mucha leyenda. Recientemente se ha descubierto que la lepra, que se pensaban que la habían llevado los europeos, existía en América por lo menos 500 años antes. Por lo menos. ¿Significa que todo esto que ahora tengamos que caer en una leyenda rosa absoluta? No. Claro que se hicieron cosas mal, por supuesto. Pero hubo muchísimas más luces que sombras. ¿Cómo no se iban a hacer cosas mal cuando, a pesar de la voluntad de la corona, evidentemente había gente que abusaba, había gente mala, había criminales? ¿Es que hoy en día no los hay? ¿Es que no hay criminales, y acabamos de poner el ejemplo, en México? ¿No hay criminales en otras partes de América? ¿Es que vivimos, o en España, es que vivimos en una Arcadia feliz? Evidentemente no. Pues piensen ustedes hace 500 años. Claro que sí. Pero si ya Carlos I, a mitad del siglo XVI, ya decía, ordenaba a los obispos americanos que a su vez ordenaran a todos los sacerdotes a proteger a toda costa a los indígenas de cualquier abuso que hubiera. Y si veían esos abusos, que incluso crearan lugares de protección específicos para las personas que estaban siendo abusadas. Cuando además, que eso todavía lo podemos ver hoy día, desde el primer momento, algo que no hizo ningún otro imperio, esta reina Isabel la Católica ordenó el mestizaje, lo ordenó. Porque sabía que si nos cruzábamos, si existiese mestizaje, haría que todavía fuéramos mucho más hermanos y hubiera un mayor sentimiento colectivo. Esto es fundamental, fundamental. ¿En qué año se permite el matrimonio mixto, el matrimonio mestizo en Estados Unidos? En 1967. 1967, cuando la reina Isabel la Católica lo ordenaba desde principios del siglo XVI. Para dar datos también, hoy de el Río Grande o Río Bravo hacia el sur, México, todavía el 88% de los habitantes, el 88% de los habitantes tienen en sus genes ADN de los habitantes originarios de América. Cuando ustedes van a Estados Unidos, ¿saben cuál es ese porcentaje? Pasa del 88% al 1,7%.
No se mezclaron. Lo que hicieron fue una verdadera matanza de indios, como todos sabemos, porque la última gran matanza de indios en Estados Unidos organizada fue en 1890, cuando todavía, y están ahí los carteles que se pueden encontrar, se pueden comprar hasta por internet, cuando todavía se ofrecían $200 por cada cabellera de indio asesinado. En Canadá el porcentaje es un poco mayor, 4%, pero fíjense lo que les he dicho, en Estados Unidos el 1,7%. Qué diferencias más notables, ¿verdad? Porque piensen ustedes que los anglosajones se inventaron esta leyenda negra porque como no nos podían vencer ni económicamente, que fue la primera gran economía mundial a través del Real de 8 de plata, todo lo que significaba el galeón de Manila, y no nos podían vencer militarmente, nos intentaron vencer, y en cierto modo lo triste es que lo consiguieron, a través de la propaganda, la desinformación y la mentira, en lo que siempre han sido maestros y lo siguen siendo, y que aprovechan cualquier ocasión para siempre meternos el dedo en el ojo a los españoles y a los hispanos. Claro, he citado el galeón de Manila. Es que México, cuando se independiza de España, era probablemente la ciudad más esplendorosa del mundo, porque precisamente con ese galeón de Manila, con ese tránsito permanente entre México y Filipinas, donde le vendíamos la plata a los chinos, que eran nuestros grandes compradores de la plata, que les servía para proteger, para lo que pagaban a los mercenarios que protegían sus fronteras y para pagar a su funcionariado, aquello nos hacía tremendamente ricos y algo único en todo el mundo. Cuando México se independiza de España, cae en una profunda depresión. Por cierto, en aquel momento, el último censo que hay es de 1810, próximo a la independencia de México, 1821. En aquel momento, el 60% de todos los mexicanos eran indígenas. De todos los habitantes de México eran indígenas. 40 años más tarde eran el 30%. Hoy son el 15%. Y afortunadamente estamos hablando de unos 20 millones de mexicanos que todavía son indígenas, que viven hablando su propia lengua, porque hay todavía en México 69 lenguas originarias. En Colombia 70. Y en Perú, por citar solamente 3 países, 48. 44 amazónicas y 4 andinas. ¿Pero saben por qué existen esas lenguas? Porque los religiosos españoles se molestaron desde el primer momento en aprenderlas, en crear gramáticas para preservar esas lenguas a la eternidad. Esto no lo hizo nadie más en ningún sitio, donde hubo genocidios tremendos. Ya no vamos a hablar de ingleses, de franceses, podemos hablar hasta de alemanes. El gran genocidio en Namibia, y estamos hablando de hace 100 años, no de hace 500 años, estamos hablando de hace 100 años. ¿Qué nos están contando? Para que veamos todo lo que tenemos que ser capaces de ponernos en valor, de cuestionar toda esta maldita leyenda negra, que el problema no es que esto naciera en Italia, que luego la difundiera Guillermo Dorás, que por supuesto la abundaran y les encanta seguirlo haciendo los ingleses, que eran los que pagaban a los que luchaban contra nosotros, por ejemplo, en Flandes, sino lo triste es que en España, desde hace mucho tiempo, lo que nos sobran son traidores. Los Antonio Pérez de turno. Es Antonio Pérez que después de estar aquí en la corona, de ser un privilegiado, pues enfada, le echan y va a venderse como traidor a los ingleses. Y claro, conocía a todos los entresijos, ¿verdad?, de la corona. Y lo triste es que hoy todavía hay muchas personas que no sirven a su país.
Y además algunos lo dicen abiertamente. Dicen, no sé, yo es que me paso mucho tiempo en otros países. Estamos hablando de eurodiputados españoles, por ejemplo, que podríamos dar nombres, que están sirviendo claramente a otros intereses que siempre han hecho todo el daño posible a España. Porque a pesar de todo, nos siguen viendo con mucho recelo, nos siguen viendo con mucha envidia. No quieren que estemos unidos, porque saben que cuando los españoles hemos estado unidos, cada uno con nuestras particularidades, con sus idiomas regionales, con nuestra diversidad que siempre tenemos que convertir en riqueza, nunca despreciar, por supuesto, sabe que cuando hemos estado unidos no nos haga nada nadie. Y lo estamos viendo con nuestros jóvenes maravillosos que tienen que salir de España para ir a trabajar a otros lugares porque aquí no se les da las suficientes oportunidades y tantas otras cosas. Y no quieren que estemos unidos, que lo tengamos perfectamente claro. Pero sobre todo ya, saliendo un poco, que luego me preguntan todo lo que quiera, del pasado, tenemos que ver cómo construimos este nuevo hermanamiento. El hermanamiento está ahí. Como tengo la suerte de eso, de recorrer muchos países, raro es que no te encuentres con personas que te digan, pues mi abuela era de una pequeña aldea de Galicia o de Asturias, o hasta de León, me he encontrado alguno, pero de todos los niveles, desde las personas más humildes hasta las grandes fortunas de estos países. Raro es el que no tiene alguna relación con España, que ha estudiado en España, ha trabajado en España, tiene algún familiar en España, pasa vacaciones en España, algunos tienen hasta casa en España. Claro que sí. Lo mismo que cuando aquí hay alguien que dice en Europa, es que tenemos un problema de natalidad, tenemos un problema de envejecimiento de la población. Claro, si traemos muchos emigrantes vamos a tener un problema. Nosotros no vamos a tener ningún problema, porque afortunadamente lo mismo que nos acogieron con las puertas abiertas cuando tuvimos necesidad, hoy tenemos la fortuna de poder contar con esta inmigración hispanoamericana, que hay que decirlo claro, que vendrán algunos que no quieran integrarse y que vengan a delinquir, pues con lo mismo que hay delincuentes aquí. Pero la inmensísima mayoría de los que vienen a trabajar y a cotizar. A diferencia de otras culturas, de otras etnias y de otras religiones que en la mayoría de los casos vienen a aprovecharse de nuestro estado del bienestar. Yo creo que es absolutamente obvio. ¿Problemas los tendrán otros países? Nosotros no tenemos que tener ningún problema. Y si es verdad que hay una delincuencia, no lo olvidemos, es por nuestro problema interno, por nuestra lasitud de nuestras leyes y porque se le impide a la policía y a nuestra queridísima Guardia Civil, que bendita sea la UCO, precisamente hacer su labor como deberían hacerla. Pero no tenemos que tener miedo absolutamente a nada. Pero lo mismo que exactamente igual, cuando nosotros vamos allí nos sentimos uno más, porque somos uno más desde el momento que llegamos. Porque la hispanidad, que es lo primero que hay que definir, somos una verdadera civilización que nos une todo. Lo primero, el idioma maravilloso que hoy nos permite comunicarnos esta tarde aquí, todos nosotros, que es el español, el español. Esta lengua, que como lengua materna es la segunda lengua más importante del planeta después del chino mandarín, hablada por más de 500 millones de personas como lengua materna, más otros 200 millones que la hablan con distintos grados de fluidez y de conocimiento. Una lengua que está permitiendo que estemos hispanizando Estados Unidos, donde ya hay más de 60 millones de personas que hablan y que piensan en español. Desde Alaska hasta Florida, hasta California, pasando por Nueva York, porque hoy se puede vivir perfectamente en Estados Unidos solo hablando en español. Además, muchas veces cuando intentas, con nuestro fuerte acento siempre, hablar en inglés, dices, no se preocupe usted, sí lo voy a contestar en español. Cuando recientemente he estado, además de todos los países de nuestro Centroamérica, Sudamérica y México, que es Norteamérica, también he pasado una semana recientemente en Miami. ¡Qué alegría me dio cuando llego al aeropuerto de Miami y está todo en inglés y en español! En inglés y en español todos los carteles. Yo no me lo podía creer. Digo, pero vamos a ver, ¿de verdad no me he equivocado de sitio? ¿Esto es Estados Unidos? Pero
Resulta que cuando yo llevaba mi ESTA, como todo el mundo, llego a pasar el control, que todo el mundo nos había metido mucho miedo, ahora como está Estados Unidos, con los hispanos, por lo mismo, good evening, y me contesta, el guardia de fronteras me contesta en español. Y entonces, claro, le digo, oiga, pero si usted habla un perfecto español. Me dice, es que mis padres son cubanos. Entonces, fíjese, y cuando le voy a decir, bueno, le voy a enseñar la esta, y me dice, usted no hace falta que me la enseñe. Bueno, ya empezamos a hablar, hay un poco de modo distendido. Qué grande es eso, nos damos cuenta de lo que somos, de lo que significamos, del poder que podríamos tener si estuviéramos unidos, que obviamente no les interesa. Lo mismo que cuando se produce ese proceso de independencia, donde, como relatamos en el libro, ayudado por estas magníficas personas, ¿quiénes son las manos negras? Porque sí, de acuerdo, son los criollos que quieren tener más poder. Y por cierto, el otro día me contaban, esto me lo contaba un peruano, porque, aunque ustedes no se lo crean, hoy hay mucho más amor por esta hispanidad al otro lado del Atlántico que en España. Qué triste, ¿verdad? Como antes comentaba Pablo, que ni siquiera quieren poner en televisión española esta cabalgata de la hispanidad preciosa y espectacular, muy simbólica y que tanto representa. Me contaba este peruano, me dice, no sé si sabes que cuando se independiza Ecuador, al día siguiente aparece una pintada que ha sido icónica, yo no tenía ni idea, igual alguno de ustedes la conocía, una pintada en una pared que dice, último día del deportismo, primer día de más de lo mismo. Y efectivamente, porque saben ustedes que los criollos, que eran los que se querían independizar para coger más poder, para crear latifundios, quitándole las tierras a los pequeños propietarios. Por eso, la mayoría del pueblo siguió luchando con el ejército real, siguió luchando a favor del ejército real. Sabía lo que le esperaba, lo sabía. Y en Perú, que por cierto, tienen bastante ojeriza a Simón Bolívar, allí quieren mucho más a San Martín, porque Simón Bolívar, cuando fue a liberar Perú, cometió verdaderas matanzas, porque decían que habían sido colaboracionistas con los españoles, y le tienen bastante tirria, ya se lo puedo garantizar. Que, por cierto, me llamó poderosamente la atención, porque aquí en España se oyen tantas burradas, que visitando hace muy poco la Catedral de Lima, según entran ustedes en la catedral, y se lo recomiendo, nada más entrar a la derecha, está la capilla de Pizarro. Y iba con otra persona, y de repente entra un guía con un grupo de personas, explicándoselo en español. Yo me quedé asombrado el amor, el cariño y el afecto con que hablaba ese guía de España y de José Pizarro. Me quedé emocionado. Tanto es así que luego, en un momento, cuando ya terminó esta persona, y mientras iba andando para enseñarles otra parte de la catedral, me acerqué al guía y le dije, mire, no me conoce de nada, soy una persona anónima, pero permítame que le estreche la mano y le dé las gracias. Me emociono de verdad por hablar así de mi patria, porque eso, y se lo dije, hoy lo que ha dicho usted yo no lo escucho ni siquiera a algunos guías españoles en España. Fíjese si es que es trascendental todo lo que estamos comentando. Pero, como les decía, las manos negras, no lo olvidemos que fueron básicamente dos, la masonería y los ingleses, siempre van de la mano y siguen yendo. Estos ingleses que cuando le prometen incluso al propio Simón Bolívar, ¿verdad?, le dan dinero, le dan fuerzas para que luche contra los españoles, que como bien ha dicho Alberto, esto ya venía de nuestra guerra de la independencia, que estaban preparando el terreno, que de paso lo aprovecharon para destruir buena parte de nuestra industria, casi toda nuestra industria española, en la península, pues, claro, le prometen el oro y el moro, incluso la Gran Colombia, ¿verdad? Y cuando Simón Bolívar triunfa, estos vienen a pedirle su parte, porque no lo hacen gratis, ni mucho menos, que nadie se lo crea. Y la parte era quedarse, por ejemplo, con la emisión de la moneda, al final el control de la economía. Y cuando Simón Bolívar se niega, pues ya vemos cómo acabó. La Gran Colombia fracasó de entrada, porque su interés era dividirnos en el mayor número
posible de países, lo que habíamos sido el imperio hispano, en el que todos éramos hermanos con los mismos derechos y obligaciones. Porque sabían que era la manera de dominarnos. ¿Y cómo lo hacen? Claro, es que el sistema financiero económico actual, bancario, lo inventan, por así decirlo, el imperio holandés. Y lo perfecciona el imperio inglés. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de los intereses, estamos hablando de la deuda, que saben que es cómo se esclaviza a los países a través de la deuda, que yo lo decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía, hay dos formas de esclavizar un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Esto lo aprendieron perfectamente. Y claro, en aquel momento lo que hacen es, primero, que quedemos divididos una vez más en el mayor número de países y luego destruir la economía, la manufactura en estos países para que sean los ingleses que vendan sus productos a través de la revolución industrial, más baratos, se los vendan a estos países, pero claro, tenían que cerrar el círculo. ¿Y cómo cierran el círculo? Prestando dinero a estos países de nueva creación, prestándoles dinero para que con el dinero que les prestan sean lo que les compren sus productos, y así ya han cerrado el círculo. Te presto dinero, compra mis productos, yo te los vendo, te arruino tu economía, necesitas más dinero, yo te presto más dinero, sigues comprando mis productos. ¿Saben ustedes que, lo pongo en el libro, que hasta no hace mucho ha habido países en América que todavía han seguido pagando la deuda de hacía 200 años? Pues es exactamente así. Esas son las maneras de esclavizar a estos países. Y son lo mismo es que no les interesa bajo ningún concepto que estemos unidos. Y por eso buscan rencillas permanentes, que afortunadamente, todavía hoy, podemos decir que, a diferencia de lo que nos puede pasar en Europa, que ya vemos, claro, fíjense, el otro día el jefe de las Fuerzas Armadas francesas, en una reunión de alcaldes, ha dicho que tenemos que estar dispuestos a que nuestros hijos vayan a morir a la guerra. ¿A la guerra para qué? ¿Para contra quién? ¿En beneficio de quién? Eso es otro tema geopolítico. Pero fíjense, claro, la cuestión es, como les digo, que esto no les interesa en absoluto que hablemos de esta nueva unidad. Que tengamos una fuerza, que incluso exijamos los hispanos tener un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que verdaderamente exigimos y que además nos corresponde, tener una voz única e influyente, porque si no nos van a seguir dejando de lado, y más en este contexto tan sumamente complicado desde el punto de vista geopolítico. Estamos viendo, como les decía al principio, un verdadero punto de inflexión y no nos podemos quedar al margen. Están creando rencillas. A mí me llamaba la atención, no voy a citar, son dos países centroamericanos, muy queridos los dos, y que resulta que están casi en un ambiente prebélico porque no saben cómo dividir las aguas de un río, si le pertenecen al uno, si le pertenecen al otro, si quién tiene el derecho de paso por esas aguas. Es decir, muchas veces simplezas que son fácilmente solucionables. Y mientras tanto, pues efectivamente, tanto unos como otros, pues siguen aprovechándose de todo lo que significa la hispanidad. Y además, ojo, con un riesgo muy importante, que yo cuando estoy allí se lo digo y se lo recalco y digo, tenéis que estar muy alertados, porque corréis el riesgo de que todo este subcontinente americano, Centroamérica y Sudamérica, se convierta en el nuevo escenario de confrontación entre Estados Unidos y la otra parte del mundo encabezada por China. Porque evidentemente China también está haciendo bien su trabajo, Estados Unidos no le interesa en absoluto y piensen que todo lo que está pasando con el tema de Venezuela pues tiene su componente económico y tiene sobre todo su componente geopolítico y puede ser fácilmente convertible estos países hermanos tan sumamente queridos, precisamente convertidos en un nuevo campo de batalla geopolítico. Fíjense si nos queda labor por hacer, pero sobre todo lo que me gustaría, desde la humildad de mi posición, respaldado por personas tan capaces como Alberto, mucho más que yo, sobre todo que nos quedara ese pozo de que nos convenzcamos a nosotros mismos de lo que somos, nos creamos lo que significamos, el potencial que tenemos, que es el subtítulo del libro, el potencial que tenemos, que lo tenemos ahí.
Somos un almacén inmenso de recursos naturales, de litio, de soja, de cobre, de petróleo, de oro, de minerales estratégicos, absolutamente de todo. No nos podemos quedar atrás en el campo de la tecnología tan importante. Pero ¿cómo no vamos a poder hacer cosas entre 500 millones de personas? Mire, muchas veces cuando alguien me dice, pero es que fíjate la distancia. Hoy hay distancia. Cuando podemos hacer una videoconferencia ahora mismo, esta tarde, esta noche, y hablar con cualquier país del mundo de manera instantánea, como que estuviéramos en la habitación de al lado, hoy no hay distancias. Y con los aviones, a República Dominicana, que son 7, 8 horas, si estamos ahí en un momento. Hombre, a Perú son 12, vale, pero da igual. Estamos casi de un día para otro, totalmente inmersos. Pero es que además, cuando dicen, es que esto es demasiado utópico. Yo no digo que sea sencillo, por supuesto, pero utópico no es. Porque además, como pongo también la frase en el libro, no olvidemos que las utopías nos permiten avanzar. Las vamos a usar para avanzar, para que no sean obstáculos insalvables ni mucho menos. Y por supuesto, no lo vamos a rendir, mucho menos como militar, solo faltaría. Pero mire, cuando me dicen eso digo, pero vamos a ver, si hemos conseguido en la Unión Europea países absolutamente heterogéneos, que no nos une nada, y cuando digo nada, es nada, y así nos va, si no nos ponemos de acuerdo para nada, efectivamente. Lo primero, ¿saben ustedes cuántos idiomas oficiales hay en la Unión Europea? Aquel que hay que traducir todo lo que dice cualquier europarlamentario o cualquier otra persona que habla de instituciones europeas o todo lo que se escribe. 24 idiomas oficiales. ¡24! Y espérese que encima ya saben que quieren poner todavía más idiomas oficiales. O sea, simplemente para que la Torre de Babel sea incluso más grande. Aquí tenemos solamente uno, en el que nos entendemos todos. Cada uno sí, dice, hombre, cada país tiene sus particularidades. Cada país, cada región, cada familia tiene sus propias palabras, por supuesto. Pero todos nos entendemos. Esa es la grandeza que tenemos. Cuando dicen, en Europa, vamos a ver, si no nos une la historia. O sea, que hay países con los que ni siquiera hemos guerreado. O sea, hay países que, pues digamos, todavía Austria, pues sí, fuimos parte del Imperio Austrohúngaro, austriaco, pero con Salzburgo. Pero hay otros países, oiga, sinceramente, ¿a ustedes les une algo con un estonio, que probablemente no sepan ni siquiera ubicar en un mapa exactamente? Porque hay quien les baila, no sabe si primero va arriba, en el norte va a Lituania, va a Letonia o va a Estonia. No nos une nada, no nos une nada. Y no nos engañemos, pensamos de maneras muy distintas. Y quiero dejarlo claro, porque aquí, seamos o no seamos ahora mismo practicantes o muy creyentes, nuestro pasado católico lo tenemos en nuestro ADN. Y por eso somos un pueblo solidario, un pueblo abierto, un pueblo tolerante, un pueblo que perdona, como perdonamos, a lo mejor no teníamos que haberlo hecho, a los asesinos de la banda terrorista ETA, cuando todavía quedan más de 200 asesinatos por esclarecer. Esto en otras partes del mundo es impensable. A mí me lo han dicho muchas veces. Oiga, pero ¿cómo es que no han reaccionado, no ha habido actos de venganza? Pues precisamente porque tenemos ese pozo católico. Cuando ustedes van a muchos países europeos, estos que llaman los países frugales, ¿verdad?, que se ríen de nosotros, los llaman los pigs y cosas peores, pero ellos son protestantes, son luteranos, son calvinistas, que ya saben ustedes que para ellos, al contrario que en nuestro mundo, el que está tocado por la gracia de Dios es el rico, porque si ha hecho fortuna es porque Dios le quiere. En cambio el pobre, oye, no pasa nada porque se abuse de él, si es que Dios lo ha abandonado, es un paria en la tierra. Esto que le estoy diciendo es exactamente así. Por cierto, ese poema que antes les he recitado malamente, y perdónenme, de Rubén Darío, que les recomiendo que lean entero, acuérdense, 1904, dirigido al presidente Roosevelt. ¿Saben cómo termina diciendo? Dice, pero nosotros tenemos la mayor de las fuerzas. ¡Tenemos a Dios! Termina diciendo eso, porque también esto es muy importante. Pero fíjense, seguimos con el tema de Europa. No nos une la historia, no nos une la cultura. Yo algo sé que, por ejemplo, me pasé prácticamente un año en Noruega por temas militares en la zona del Ártico.
Fíjese, si yo me he recorrido, he vivido en Estrasburgo, he hecho cursos en media Europa, en distintos lugares, lo conozco muy bien Europa, donde incluso yendo en posiciones, me atrevo a decir, de cierto prestigio y de privilegio, te siguen mirando por encima del hombro. Eso sí, hasta que empezamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar, se asustan y dicen, oh, no pensaba yo esto de los españoles, pensé que solamente sabían bailar flamenco y tocar la guitarra, ¿no? Porque nos siguen considerando así, en muchos casos. Piense que, claro, durante mucho tiempo fuimos los que emigrábamos a sus países a hacer las labores más desagradables las que no querían hacer ellos. Pero eso no nos une la lengua, no nos une la historia, no nos une la cultura, no nos une la religión, y aún así hemos creado la Unión Europea. ¿Cómo no vamos a crear una unión mucho más firme en este mundo hispano en el que nos une todo? La historia, la lengua, la cultura, las tradiciones. Antes comentaba Alberto con plena razón, hasta el tema de la música. El tema de la música, que también es tan importante. Incluso muchos bailes regionales de estos lugares, que son exportados de aquí, de España, obviamente. La Virgen de Guadalupe, la queridísima Virgen de Guadalupe en México. Vamos, que nadie hable más de la Virgen de Guadalupe en México, que se juega la vida. ¿De dónde viene? De España, evidentemente. Y así como tantísimas otras cosas. Tenemos que dejarnos, y ya con esto termino, porque ya digo, Pablo, el problema mío es dejarme hablar, ya os lo dije al principio, es un riesgo. Lo que tenemos que dejar es de escuchar las voces de estos políticos nefastos que tenemos a ambos lados del Atlántico. No hacerles ni caso. En muchos casos, que lo sepamos, condicionados, pagados por los mismos de siempre, los que siempre han hecho daño a España y a la hispanidad. Tenemos que tenerlo claro. Gente que no sirve a nuestros intereses, que sirven a otros intereses. Básicamente, e insisto, aunque me cueste ya la vida, que cualquiera me va a costar, cualquiera me va a pillar un camión en cualquier momento, que es los anglosajones. Tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y por supuesto que no nos vamos a rendir jamás, jamás. Antes ha hablado Pablo de ese programa, Alberto, del programa de televisión que tuve, y claro, ahí cometí un error, que un día en estos, imitando, que además así me lo pidió, y que los diálogos que hace él, que yo no le llego ni a la suela de los zapatos, pues el diálogo que hice al final del programa fue precisamente contando brevemente lo que me había pasado con lo que relataba Pablo, con aquel puesto que salí nombrado de palabra del Palacio de la Moncloa, que no saben el favor que me hicieron, luego como director de Seguridad Nacional. Y conté lo que había pasado y quién habían sido los responsables de la campaña, hoy absolutamente demostrada, y algún día escribiré sobre ello, cuando ya tenga los hijos colocados en cada una parte del mundo para que no les vayan también a afectar a ellos. Lo contaré toda la historia porque tengo toda la documentación con pelos y señales, que simplemente los de siempre no les interesaba que una persona que ama su patria, con mis errores, por supuesto, cómo no, soy humano y cometo muchos errores todos los días, pero que ama su patria, ama su soberanía, ama su independencia y ama su integridad, tuviera un puesto de tanta responsabilidad y debería tener visibilidad que no la tiene. Así que les agradezco enormemente que hayan estado aquí esta tarde conmigo, acompañándome, porque no lo olvidemos, somos los leones, los cachorros, herederos de aquellos leones del Imperio Español. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No, siempre recordar, ¡viva España y viva la hispanidad! ¡Viva! Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.